El día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual, la discapacidad cognitiva, y vamos a hacer un análisis de 3 casos, uno sobre DI, el otro síndrome de Down y el tercero sobre TEA. Pues bueno, para iniciar tenemos que conocer que la discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo que afecta la habilidad de una persona para realizar actividades cotidianas, tales como aprender, comprender conceptos y relacionarse con los demás, por lo que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Estos síntomas se deben de presentar antes de los 18 años de edad. Por lo tanto, los síntomas del DI pueden incluir problemas para comprender conceptos abstractos, hablar, realizar operaciones matemáticas, leer, escribir, resolver problemas, tomar decisiones, recordar información, relacionarse con los demás, así como dificultades para realizar tareas cotidianas. Por lo tanto, la DI puede ser síntoma y o también aparecer en otros trastornos, condiciones y síndromes, además de que los trastornos comórbidos son muy comunes. Por ende, como profesionales de la educación, tenemos que conocer lo que es la DI y las características de algunas condiciones específicas que pueden presentar a la par como comorbilidad DI, para saber qué hacer y cómo atender las necesidades que puedan presentar los alumnos con estas necesidades, para así tener en cuenta la diversidad e inclusión en nuestro proceso y práctica educativa. Bueno, en los casos que vamos a presentar a continuación, la intención es hablar sobre los problemas cognitivos que son observables para el docente con respecto a dicha condición. El primer caso que me toca a mí es hablarles sobre un chico con discapacidad intelectual que actualmente cursa el segundo grado de primaria, tiene 7 años, pero vamos a remontarnos a cuando él ingresó a la primaria, que tenía 6 años y pues que llegó a su escolarización em, sin antecedentes de un preescolar. Este chico, bueno, para empezar, es un alumno que la maestra nunca canalizó al servicio de educación especial. El niño se sentaba en la parte de atrás del salón, muy callado, no hablaba con los demás compañeros, pero sí tenía como esta interacción social, sonreía cuando le hablaban, convivía de alguna manera. Pues entonces lo que la maestra comenzó a observar fue que llegaba constantemente con moretes en el cuerpo. La maestra no percibió otro tipo de conductas que pudiera relacionar en ese momento con una discapacidad, sino que lo que estuvo a la vista de ella fueron los moretones, ¿sí? Entonces, cuando pasó esta situación fue cuando lo reportó con el director y el director nos pide colaborar para platicar con la mamá. Cuando conocemos a la señora nos damos cuenta que ella tiene también dificultades en el lenguaje y que ciertamente se notaba una deficiencia de tipo cognitivo en ella. Y entonces nos comenta que le da vergüenza hablar porque no le vamos a entender lo que dice y que ella fue alumna de educación especial. Bueno, pues inmediatamente cuando una mamá te da esta información, pues nosotros como especialistas ya podemos a lo mejor deducir que evidentemente también hay una problemática con el niño, ¿verdad? Bueno, cuando cuestionamos los moretones del niño, la mamá comenta que se cae muy constantemente de la bicicleta y también cuando va corriendo. Entonces, a eso se le atribuyen los golpes. Bueno, nosotros ya habíamos pensado algunas otras situaciones que pronto las descartamos cuando la mamá nos platicó esta situación. Y bueno, a raíz de esta información, la maestra de grupo ya se quedó con la encomienda de estar observando de manera más puntual lo que pasaba en el aula. Y en este momento es ahora, ya que les doy un poco de contexto, las observaciones que la maestra nos ayuda a rescatar dentro del salón, que fueron las siguientes. El alumno solo identifica los nombres de sus familiares, o sea, de manera verbal, ¿eh? No estamos hablando que escrita. De manera verbal, él solamente puede dar la información sobre los nombres de sus familiares y del suyo.
y los pronuncia con bastante dificultad. Si nosotros, sin saber cómo se llaman los familiares, estamos escuchando lo que él nos dice, la verdad es que no sabríamos cómo se llaman cada integrante de la familia, si no es porque esta información la rescatamos de la madre. La mayoría de las palabras no las pronuncia bien y su lenguaje es bastante limitado en cuanto a vocabulario. Desconoce muchos conceptos, por lo tanto es difícil que atienda la mayoría de las indicaciones. No conoce los colores, no identifica las letras y no sabe cuáles son los números. Sus grafías son de tipo primitivo. Cuando le pedimos que escriba su nombre solamente hace un dibujito, así como un tipo un triángulo, porque tampoco alcanza a dibujarnos ni siquiera lo que es una figura de una persona. Él hace un garabato simplemente. Muestra dificultad para el agarre con el lápiz. Se muestra muy sensible e inmaduro con respecto a sus emociones, como un niño que tuviera mucha menor edad, como un niño de preescolar, y en ocasiones se resguarda bajo la mesa, por ejemplo, cuando se siente cansado. Hay veces que se duerme en el salón. Le es difícil entender cómo comportarse durante los honores y tener que esperar a que se terminen. Regularmente han pasado 3 o 4 minutos y él ya se quiere sentar en el piso. Se sale constantemente del salón para ir al baño. Cuando se le cuestionan algunas cosas muy sencillas, él responde con algo que no tiene nada que ver con la pregunta en ocasiones, solamente que la pregunta sea bastante directa y concreta y que se pueda responder con una sola palabra y a veces hasta con un sí o no, es capaz de darnos una respuesta. Y pues lógicamente pensando en todas estas características, se intenta hacerle una evaluación por parte de la psicóloga de la USAER y no accede a la prueba estandarizada. No al WISC 4, porque es la que le tocaría con respecto a su edad cronológica. Sin embargo, pues dejamos que pasara un tiempo para ver si podía en este ciclo escolar ya acceder a la prueba y aún así al que va de 6 años en adelante no accedió. Entonces le aplicamos la prueba del WIPSI y ahí vimos que él tenía un coeficiente intelectual de 52. Entonces, bueno, aquí con respecto a lo que es observable para los maestros, pues dice la segunda parte, vamos a identificar estos retos que desde el punto de vista de la inclusión, representan para los maestros y algunos ajustes necesarios. En los retos yo puse que lo primero es la falta de información de algunos docentes respecto a lo que se debe observar en el aula, por esta cuestión que yo les platicaba, de que este niño pasó desapercibido casi la mitad del ciclo escolar y si no hubiera sido por otras situaciones, a lo mejor la maestra de plano pues no se da cuenta en todo el ciclo que está alguna situación con el niño. También conocer instrumentos que les ayuden a rescatar situaciones que no tengan que ver propiamente o únicamente con los aspectos académicos. Puede ser, por ejemplo, también el área social, la cuestión adaptativa o la cuestión motriz, porque también en eso nos hubiéramos podido fijar desde el principio y como esta escuela en el turno vespertino no tiene un maestro de educación física, fueron cuestiones que la maestra pues a lo mejor no pudo rescatar y sí hubiera sido importante. Otro reto, pues también la formación y la capacitación continua de los docentes, trabajar en colaboración, haciendo comunidad para poder lograr la atención a la diversidad, conocer al menos las generalidades sobre las diversas condiciones de los alumnos. En este caso, pues ya después de las evaluaciones supimos que el niño tenía una discapacidad intelectual, y de hecho no es de tipo leve, es una discapacidad moderada como pudimos sospechar pues desde el principio por el coeficiente intelectual, pero también por toda la cuestión de las dificultades adaptativas y pues del funcionamiento social que traía el niño y además una limitación muy agravada en la cuestión del lenguaje. En cuanto a los ajustes que pudieran ser necesarios, pues yo puse que definitivamente en la evaluación diagnóstica se tendrían que integrar el uso de diversos instrumentos, no solamente para recuperar las cuestiones académicas, en cuanto a la movilidad en la ubicación dentro del aula, porque quizás si los docentes hicieran más movimientos, pudiéramos descubrir a esos chicos que desde el inicio se sientan atrás y pasan a veces desapercibidos. Esta parte de las metodologías para la enseñanza diversificada y sobre todo pues el trabajo multidisciplinario, porque después de esta situación obviamente lo tuvimos que canalizar con el neuropediatra
y pues ya fue también el que nos dio un diagnóstico de la discapacidad intelectual, el retraso en el neurodesarrollo y también un retraso muy marcado en el lenguaje. Y pues de mi parte sería todo. Bueno, en mi caso, yo hablaría la situación de un niño que tenemos en el nivel de preescolar. Él tiene el diagnóstico de síndrome de Down. Cuenta con 4 años, 6 meses. Y lo que se puede observar en el aula, pues son las características propias del mismo síndrome, ¿no? Los ojos rasgados, la nariz achatada, la lengua que es ancha, sus manos que son pequeñitas, y él es de una estatura baja. Es muy notable el desfase que existe en el niño en comparación con sus demás compañeros. Él apenas está cursando el 2º grado, no estuvo en primer año de preescolar, y cuando él ingresa a la escuela en septiembre, apenas estaba empezando a caminar, por lo tanto la mamá lo metía agarrado, porque él solito no podía. Cuando le pregunto a la mamá si él ya camina solo, ella me dice que sí, lo suelta, y ves como él no tiene el equilibrio. Ahorita, actualmente, después de 2 meses, es que él ya empieza a caminar solo, pero se va apoyando de las mesas y de las sillas y hasta de sus mismos compañeros. Hasta el subir un escalón no puede, le cuesta, se cae, necesita apoyo para que pueda subir. Muestra mucho desequilibrio y por lo mismo él se muestra con mucha inseguridad al moverse. Lo que son esas habilidades adaptativas todavía no las ha adquirido. Usa pañal porque no hay control de esfínteres, ni para pipí ni para popó. No come solo. De hecho, la mamá tiene que ir a la escuela para ayudarlo a comer, tiene que estarle dando la comida, porque si dejas que él coma solo, él se mete la comida, o sea, todo lo que puede se lo mete a la boca y se atraganta. Además, como tiene cierta flacidez motora, no mastica como debe de ser los alimentos. Eso es algo que tenemos que platicarlo bien con la mamá, porque ya se lo preguntamos, pero ella hace referencia de que en casa sí come, ¿no? Nosotros estamos sospechando que todavía sigue utilizando mucho el biberón y no hay tanta, la comida que le den en casa, ¿no? Si lo que vemos en la escuela, pues sí le da mucho trabajo y se atraganta constantemente. Con relación a lo cognitivo, se observa un gran retraso en lo que es el lenguaje. Él solo menciona algunas palabras como dame, mamá, papá, mira, y todo cuando se quiere comunicar lo hace con señalamientos o con llanto. O sea, si algo no le gusta, llora. Si algo, si no lo dejas ir con la mamá, llora. Entonces, generalmente tenemos que estar observándolo para saber qué es lo que quiere, porque no hay mucha intención comunicativa. Pues obviamente, como está empezando a caminar, no se mantiene sentado, solo quiere estar andando, de repente agarra una sillita y la va empujando, como aquellos niños que tú estás mirando, que están aprendiendo a caminar y que tienen su carriola y que van empujando su carriola, así quiere estar en el salón, ir empujando una sillita, o si no, de repente va deambulando, agarrándose de las mesas y de las sillas, y porque pues está en la etapa de estar explorando todo lo que hay alrededor a partir de que él ya empezó a caminar. En las actividades que realiza la educadora, pues no muestra interés al diálogo, o sea, la maestra empieza a hablar y por más que trata de llamar su atención, de mostrar láminas, no, él no se mantiene atento ni a los cuentos. Tampoco muestra interés por manipular la plastilina, las crayolas, o sea, le das una crayola y él solo raya. Obviamente todavía no está en su interés el estar coloreando como sus demás compañeros. Y bueno, pues esto es lo que a grandes rasgos se puede observar muy fácilmente en el salón. Ahora, con respecto a los retos que implica,
desde el punto de vista de la inclusión y sobre todo, pues irle proporcionando al niño lo que necesita. Se le ha sugerido a la mamá conocer los recursos con los que cuenta el CAM, como es la estimulación temprana, que favorecerían esta parte de las habilidades adaptativas que todavía requiere para su edad. Él ya tiene 4 años, 6 meses. Y por lo tanto, se le ha comentado, de hecho hay un centro de atención múltiple muy cerca del jardín de niños en donde estamos, está como a 10 minutos, no le queda lejos. Entonces se le ha comentado que lo que le proporcionarían ahí pues son las terapias de lenguaje, rehabilitador físico para esa parte de desarrollo motor y de lenguaje que necesita, pero ella dice que en el CRIT, donde lo está llevando por las tardes, le dijeron que no lo lleve a un camp, que porque se atrasaría. No hay nada escrito, solo es lo que la mamá comenta. El jardín le queda muy cerca a la mamá, más que el camp, ¿no? Que está como a 10 minutos, pero no, finalmente la mamá no acepta llevarlo. Creo que esta parte del nivel de preescolar nos toca una parte difícil, ¿no? El aceptar que tienes a un niño con discapacidad, el aceptar, el pasar por ese proceso de duelo, de aceptación y de que voy a apoyar y necesito apoyar a mi niño. Nos toca esa parte complicada con los papás. Entonces, necesitamos trabajar mucho con la mamá para hacerle entender esta situación, ¿no? Que más que no estamos procurando rechazar al niño, sino brindarle esas oportunidades que finalmente el niño necesita. Incluso se le ha comentado, bueno, es que reciba esta estimulación temprana, y cuando ya el CAM lo determine, el niño regresaría nuevamente al preescolar, pero no está de acuerdo la mamá. Entonces, ¿cuáles son las acciones que la educadora ha estado realizando en el grupo? Pues primero, el pedir el apoyo de los compañeros, sobre todo porque él pues necesita estarse agarrando de algunos compañeros para caminar. Al principio, la mamá se quedaba toda la jornada escolar, pero el niño, por estar la mamá, no participa, no quiere, llora, o sea, solo la educadora agarraba al niño y empezaba a llorar por estar con la mamá. Entonces, hemos procurado este desprendimiento de la mamá. Incluso la mamá solo va al inicio, cuando entra, lo deja y ya después a la hora del descanso, que es la hora de darle de comer, ahí sí necesitamos a la mamá porque sí nos preocupa esta parte de cómo él se desespera y se atraganta, necesita esta asistencia. Entonces, son los únicos momentos en los que está presente la mamá. Terminando de darle de comer, ya se retira la mamá. Entonces, el apoyo que se necesitan de los compañeros es eso, ¿no? De estar invitando al niño a participar en las rondas, en los cantos, y hablar con él, más que nada, explicarle qué es lo que está ocurriendo y lo que ellos están pasando. También se necesita ser muy observadoras con lo que él trata de expresar, porque pues como les comentaba, palabras muy poquitas y más que nada se expresa con llanto. Y con respecto a las actividades en el aula, pues la educadora también debe implementar algunas que pudieran ser del interés del niño, como sería el uso de títeres, procurando hacer como que esos cambios de voces para llamar su atención, utilizar diferentes instrumentos como serían sonajas, panderos o tambores y brindarle diferentes texturas para que él vaya manipulando. También consideramos importante en el equipo interdisciplinario revisar las diferentes etapas de juego, lo cual pues de ahí la educadora puede apoyarse para ir implementando actividades que de alguna manera sean atractivas para el niño. Bueno, este es el caso que les traje en esta ocasión. Hola, muy bien. Bueno, pues a mí me toca presentarles el caso de un niño que llamaremos CEG. Cuenta con 5 años de edad, en tercero de preescolar.
con un diagnóstico de TEA referido por el Centro de Ayuda, que es un centro aquí en Yucatán muy famoso, que se centra precisamente en trabajar con niños con autismo, ¿sí? Cuenta entonces con la estimulación, así lo ha referido la madre, asiste a su terapia de lenguaje, asiste a terapia sensorial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con la mamá y le pedimos referencia de esto, pues no nos da una respuesta confiable y certera en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos hace también sospechar que pueden haber rasgos de DI? Pues bueno, el comportamiento del niño, ¿no? En ese sentido, pues estamos trabajando en ello. Asiste con regularidad al jardín. Cuando asiste se muestra inquieto, pocas veces se sienta, regularmente se sale del salón dentro de sus conductas repetitivas, porque hay que recordar que un niño con preescolar, con autismo, tiene problemas en la comunicación, la dificultad en la socialización, en el comportamiento repetitivo y estereotipado. En este caso, con nuestro chico CEG, ¿sí? Existen dos características importantes aquí que afectan las necesidades de apoyo. El lenguaje, hay poco lenguaje, pobreza en lenguaje, y capacidad intelectual, porque se le dificulta comprender las consignas, y hay que apoyarlo también en sus necesidades básicas, ¿no? Como ir al baño, al comer, muestra conductas no apropiadas porque todo se mete inmediatamente a la boca o roba el alimento del otro compañero. Bueno, hay que recordar que el espectro autista, ¿sí? No se debe ver de alguna manera como un continuo, más bien como un círculo que implica diversas habilidades. Entre estas áreas más importantes son pues, las conductas repetitivas, las habilidades sociales y el lenguaje, ¿no? Conductas repetitivas, habilidades sociales y el lenguaje. Entonces les comentaba que CEG, cuando asiste a la escuela, pues suele ser muy inquieto, se le dificulta sentarse y mantenerse en su lugar. Cuando se le invita a salir a la rutina, pocas veces lo hace, y si lo hace, corre al patio, y dentro de sus conductas repetitivas se sube a un juego de madera que llama mucho la atención porque tiene una resbaladilla, sube, se resbala, sube, se resbala, da la vuelta, sube, se resbala, da la vuelta, sube, se resbala. Entonces, lo cual pues nos da un poquito de respuesta a esta situación, ¿no? De las conductas repetitivas. ¿Qué problemas cognitivos podemos observar? Pues destaca mucho el problema de la comprensión, ¿no? Porque se le dificulta acceder al aprendizaje por diversas razones, entre las cuales pues que el niño con autismo dedica menos tiempo poniendo atención a las personas y mucho más tiempo prestando atención a otras cosas. Entonces, vemos en CEG que regularmente, ¿sí? Se muestra interesado por subirse al juego, brincar, darse la vuelta, subirse al juego, brincar. Por eso, pues, de alguna manera, sí puede tener cierta preferencia por aprender tal vez otro tipo de cosas, ¿no? Lo difícil aquí es el aprendizaje también social, puesto que sus respuestas con sus pares o con sus compañeros no permite la cercanía. Cuando se le acercan, regularmente agrede. Estamos también pensando en alguna comorbilidad, pero como les decía hace un momentito, no hay una respuesta favorable de parte de la mamá, porque cuando se le ha confrontado, de alguna manera se molesta, suele dejar de llevar al niño al jardín por unos días y luego regresa, ¿sí? Parte de la jornada escolar, el niño se mantiene tirado, con sueño, somnoliento. Si logramos sentarlo, se recuesta sobre el escritorio, no muestra interés por ningún tipo de aprendizaje, a pesar de que la educadora ha implementado una serie de estrategias que permitan un poquito la novedad, el interés, la comunicación entre pares, pero no muestra ninguna atención hacia lo demás. Pierde entonces esas oportunidades de aprender, lo cual pues es más difícil rescatar el estímulo, ¿no? Relevante, por lo que pues su aprendizaje se va limitando. Bueno, entonces las dificultades de aprendizaje que podemos ver o que podemos observar
pues de alguna manera, si nosotros nos vamos a la bibliografía, refiere mucho que el autismo se basa en una serie de factores biológicos que afectan el funcionamiento del cerebro, lo que la plasticidad neuronal pues permite que el aprendizaje vaya generando cambios en la organización del cerebro. Aquí podemos rescatar como un proceso de apoyo si contáramos también con ese apoyo favorable de la madre, porque esas habilidades nos ayudarían en los años futuros de escolaridad para CEG en el sentido de que su aprendizaje sea más significativo. Bueno, entonces, los retos que tenemos aquí en la inclusión son los siguientes. ¿Qué podemos trabajar en el aula? Pues la comunicación. Fomentar la comunicación en todas sus formas, ya sea a través del aula, el lenguaje de señas, el uso de dispositivos de comunicación o el lenguaje de imágenes. Las rutinas y las estructuras, rutinas predecibles, establecer una estructura diaria clara, con horarios para actividades como el juego, el aprendizaje y los descansos. La visualización, utilizar apoyos visuales como calendarios visuales, horarios con imágenes, para ayudarlos a comprender y anticipar las actividades y las transiciones. Intereses específicos, esto es algo muy importante que hay que trabajar siempre con los niños con autismo. Muchos niños con autismo tienen intereses particulares y a veces nosotros como docentes no los identificamos. Y de aquí nos podemos agarrar para generar un aprendizaje, un logro del aprendizaje, ¿sí? Entonces, esas características particulares o intereses particulares, así como obsesiones, pues hay que aprovecharlas, porque estos intereses van a fomentar la motivación y el aprendizaje. Por ejemplo, si le gustan los trenes, pues a lo mejor si vamos a manejar números, pues trabajar con los trenes y el conteo a través de los trenes. Podemos incorporarlos en diversas actividades educativas, ¿no? Sabemos que muchos niños con autismo, pues bueno, muestran preferencia por dinosaurios, por trenes, por explorar, ¿no? Hay una diversidad de intereses en ese sentido. Otro reto que también tenemos que trabajar mucho los docentes es la comunicación social, trabajar en el desarrollo de habilidades de interacción social como el contacto visual, el juego compartido, la toma de turnos, fomentar la empatía y el reconocimiento de las emociones de los demás o de sus pares. PEG tiende a ser muy impulsivo y a lastimar. Entonces, cuando se da esta situación, pues lo que estamos implementando es, me dolió y expresarlo, no me gusta que me hagas esto, para que se vaya generando, desarrollando esta parte de la empatía, ¿sí? Proporcionarles también la parte de la estimulación sensorial. A menudo tienen sensibilidades sensoriales. Hay que observar sus reacciones a diferentes estímulos, adaptar el entorno para satisfacer sus necesidades, proporcionando un espacio tranquilo si es necesario, ¿no? Muchos de estos chicos pueden tener también una reacción a la música, a los sonidos fuertes, a las luces. Entonces hay que estar preparados en ese sentido como parte de una educación inclusiva, preverlo para poder favorecer esta situación, ¿no? Finalmente, la colaboración, trabajar en estrecha colaboración con los padres, con otros profesionales, para que esto nos lleve un poco a la paciencia y la empatía, porque hay que reconocer que cada niño, así como CEG, es único y puede progresar de acuerdo a su propio ritmo, pero es un trabajo colaborativo entre padres, multidisciplinario, ¿sí? Porque también tiene que asistir a sus apoyos alternos o complementarios, como queramos llamarlo, que son básicos para que el aprendizaje pues se dé y pueda ser funcional en este sentido. Bueno, muy bien, pues a mí me tocó hablar sobre el TEA. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues les voy a dar las conclusiones a partir de lo que ustedes han expuesto, de los 3 casos de los que se han platicado. Lo que veo un punto en común de los 3 casos es que justamente, pues tal vez por el nivel en el que estamos, todos se están desarrollando en esta primera etapa del desarrollo,
que se da antes de los 12 años. Es decir, estamos observando precisamente hitos del desarrollo que no se van dando de acuerdo a lo esperado para su edad cronológica, ¿no? Y pues estamos coincidiendo en los 3 casos en esa situación. Veo también, a partir de lo que hablaron, la importancia de una canalización o una observación temprana, es decir, creo que Vero lo comentaba en el caso de decir, ¿qué debo yo como docente estar observando que me dé luz para sospechar y, pues, no sé, canalizar o derivar pues a otros compañeros y trabajar interdisciplinario para determinar el diagnóstico educativo y posteriormente el médico, ¿no? Creo que ese es un reto que tenemos en la generalidad, porque si bien estamos en servicios que trabajamos esto, generalmente falta pulir esa parte de observación, que observar. Constatar también, tener claro qué otras áreas puedo observar. En la literatura habíamos visto también en la clase pasada que tenemos como que la idea de cociente intelectual, pero también tenemos que ver aspectos adaptativos, aspectos del lenguaje, de socialización, de autonomía, ¿no? También tenemos que checarlos. Algo de lo que hablaban ustedes que me parece importante rescatar es esta parte de investigar antecedentes heredofamiliares, que no sé si Vero o Fanny lo hablaban por ahí, de que cuando le preguntaban a la mamá, ¿no? Si habían antecedentes similares en casa. Y bueno, esto porque creo que también daría luz en caso de haber un antecedente a la mamá en la historia del desarrollo del niño también, de que entiendan el diagnóstico. Creo que para los papás no es fácil a veces aceptar primero el diagnóstico educativo de que vemos que sus niños no están logrando lo que se requiere de acuerdo al grado, y pues obviamente un diagnóstico médico creo que es a veces un poco más complicado aceptarlo para los papás. Pero cuando hacemos ese match como con los antecedentes, que bueno, ha habido esta cuestión en su familia, también creo que puede ayudar o aligerar esa preocupación. Me parece también, aunado a lo de qué observar, la importancia lo hablábamos en la clase pasada también, de afinar la observación en el día a día, en actividades comunes, en actividades diarias que nos den justamente este parámetro de cómo el niño se está adaptando a su vida social, a su entorno, ¿sí? Nara mencionaba también la importancia de trabajar en interdisciplinario. Sí, lo que ve la educadora, sí lo que yo puedo ver, pero hay otros compañeros que pueden decirnos y que a veces no podemos estar con ellos, como puede ser el maestro de educación física, el maestro de música o artes, que van viendo situaciones que a lo mejor nosotros no podemos estar presentes, pero también nos van dando información. Y algo que me pareció, por ejemplo, importante del caso de Fanny, es esta cuestión de que ella comentaba, veía que ven situaciones en el niño que tal vez la escuela en este momento no puede, en la cual la escuela no puede apoyar. Es decir, un niño muy bajito en sus áreas de desarrollo, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, ¿por qué no lo canalizamos a un CAM? Y esta parte creo que tenemos que tenerla también muy clara. Cuando a veces a un papá, me ha pasado en experiencia, le decimos, oye, vamos a meterlo al CAM o sugiero, es porque tal vez como escuela hasta yo puedo ser una barrera, porque no tengo los recursos en ese momento para darle una atención. Y entonces muchos papás, incluso nosotros, algunos de nosotros, si no lo tiene claro, podrían pensar que mandarlo o sugerir la atención en CAM es como que, lo están excluyendo, mi hijo tiene derecho a la educación. No, el CAM es parte de un sistema educativo. Y yo me quedé con una cuestión que se mencionaba en la clase, ¿no? Que el derecho a la educación no necesariamente es una escuela regular. El derecho a la educación es que el niño tenga la educación, pero de un profesional. Y es decir, el CAM existen profesionales donde le van a dar terapia de lenguaje, terapia física, es un entorno un poco más controlado, menos alumnos. Entonces, esa parte también es importante. Y creo que un reto a través de lo que mencionaban es, hablando de esta cuestión que como escuela podemos ser una barrera, es cuando nos llegan estos casos
que de verdad requieren de, no sé cómo le digan en su estado, pero acá les decimos sombras, monitores, shadows, porque sí, realmente creer que una maestra o maestro que tiene en promedio 30 alumnos y aparte un niño especial, pues le va a demandar mucha energía, mucha atención. Y sí hay casos donde se requiere este asistente educativo, este apoyo para el niño, este recurso para el niño. Y eso es un reto porque, bueno, aquí en Yucatán, en nuestro nivel, lo que en algunos años se hizo era establecer como convenios con algunas escuelas de profesionales, de psicología, de educación, donde los chicos que requerían hacer un trabajo social podían asistir a las escuelas para hacer este apoyo de monitores. Pero, ¿qué pasa cuando no se da? Los padres creen que es obligación del gobierno o del sistema educativo dárselos, y la verdad es que no sucede, al menos aquí con nosotros no. Y entonces eso es un reto también, trabajar con los papás. Creo que era el caso de Fanny que mencionaba, ¿no? Que la mamá la hace de monitor, pero no funciona porque pues es la misma madre, ¿no? Entonces ahí es un reto muy grande que si incluimos a un niño, pero sí requiere este apoyo, nos enfrentamos a esta situación. Y bueno, de acuerdo a lo que mencionaba Nara, en lo que mencionaba, creo que un reto también será para los docentes, para todos, tener claro qué vamos a trabajar con el alumno cuando está en nuestras escuelas regulares. No creer que tiene que lograr todo lo que logran sus demás compañeros. Es decir, tenemos que priorizar qué vamos a trabajar. Y yo recuerdo que generalmente nosotros empezamos con una cuestión de estructura que manejaba Nara, que decía, primero el alumno debe tener una estructura de respetar tiempos, saber estar con sus compañeros en equipo, y de ahí él se va a ir involucrando también en los procesos de cooperar, de compartir. Entonces creo que esos son los retos que a grandes rasgos veo a partir de los casos que ustedes han expuesto. Pues no sé si hay dudas, a alguno no quedó claro, podemos expandirlo más o si han sido muy concretos. Espero que sí.